en el libro de San Juan, en el capítulo 1, por favor, vamos a centrar nuestro estudio para esta mañana en el capítulo 1, el versículo 30 al 34. San Juan, capítulo 1, versículos 30 al 34. Dice la Escritura, la palabra de Dios en San Juan 1, 30 al 34. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El tema que quiero compartir esta mañana le he llamado el Espíritu Santo. De eso quiero hablar esta mañana, basado en este pasaje, el Espíritu Santo. Mucho se ha hablado erróneamente acerca del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra de Dios, nos damos cuenta que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, aparece desde el Génesis capítulo 1, versículo 2, hasta el Apocalipsis. El Espíritu Santo es tan importante en la vida y en las Escrituras porque nos muestra a nosotros la deidad de Dios. De hecho, el Señor Jesucristo dio la enseñanza y el deber a la iglesia de ir y hacer discípulos. ¿Verdad? Mateo 28. ¿Qué más dice? Ir y hacer discípulos. ¿Qué más dice en la Escritura? Ese versículo. Y bautizándolos en el nombre del Hijo. Tiene una importancia el Espíritu Santo. Eso lo dijo el Señor Jesucristo mismo. Así que la obra de Dios no se puede llevar a cabo sin el Espíritu Santo. De hecho, Dios les inspiró a 40 hombres para que escribieran la Escritura, la palabra de Dios, que nosotros tenemos en nuestras manos y que muchas veces no la valoramos. Y esa es obra del Espíritu Santo en las mentes y vidas de aquellos hombres. Así que vamos a hablar esta mañana acerca del Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo en Cristo, en la persona de Cristo. Les invito a ir al libro de Isaías para ver el Espíritu Santo en Cristo en la profecía. Isaías capítulo 11, dice la Escritura, la palabra de Dios lo siguiente. Isaías capítulo 11. Veamos. Hablando aquí acerca del Señor. Esta profecía. Isaías 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Observen, saldrá una vara del tronco de Isaí. La pregunta es, ¿quién es Isaí? El padre de David. Así que inmediatamente sabemos de quién está hablando. ¿De quién está hablando entonces el versículo? Y un vástago retoñará de sus raíces, de este tronco. Saldrá la vara y un vástago retoñará desde sus raíces. Versículo 2, Isaías 11:2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová,
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Interesante lo que enseña la Escritura en la palabra de Dios acerca de este personaje. En el libro de Mateo, el Espíritu Santo en Cristo, en Mateo capítulo 1, veamos en cuanto al nacimiento del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 1. Aquí en Mateo capítulo 1, desde el versículo 18, hablando del nacimiento del Señor Jesucristo, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Ahora, tenemos que entender que estamos hablando de nacimiento físico. Cristo siempre ha existido. Cristo existió en espíritu desde el comienzo. Cuando llegamos al día sexto, en que Dios había hecho la creación y todo, dice la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué Dios dijo hagamos? Porque Dios no estaba solo. Estaba con Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Avanzando más, en el tiempo de Nimrod, dijo Dios, confundamos la lengua y el habla del hombre. Dios no estaba solo. Aquí es el nacimiento físico de Cristo. El nacimiento, 1:18 de Mateo, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, observen, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Quién? María. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, menospreciarla, hablar mal de ella, quiso dejarla secretamente. ¿Qué está pasando aquí en esta escena? José está casado con ella, él no ha tenido intimidad con ella, no ha tenido relaciones íntimas y se da cuenta que está gordita. Y dijo, aquí yo no tengo arte ni parte. Observen el lenguaje, como era justo. Quiso dejarla secretamente. Tomó sus cositas, la amarró, la puso en un palito y se fue. Esa es la mente que tenía él. 20. Y pensando él en esto, de irse y no decir nada a nadie, he aquí un ángel del Señor le pareció en sueño y le dijo, José, noten el lenguaje, hijo de David. José, el marido de María, era descendiente de David, el rey. Venía por la línea de Salomón, él. Él venía por la línea de Salomón. El ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es. Entonces encontramos aquí que todo era la obra del Espíritu Santo, aún en la gestación de esa criatura, que irían a ser más adelante. Quiero invitarle a ir al libro de Lucas para observar otros detalles. En Lucas capítulo 1 y versículo 26. Lucas 1, 26. En la misma escena. Lucas 1, 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, observe el lenguaje, desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida.
El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esa. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? ¿Cómo puede ser posible? Pues no conozco varón. Vale decir, ella nunca había tenido relación íntima con un hombre. 35. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Interesante cómo termina diciendo Juan en el primer pasaje que vimos en este momento. Juan tenía una pista, Juan el Bautista digo, en el pasaje que vimos de San Juan 1, 30 al 34, que aquel a quien descendiera el Espíritu Santo de Dios, ese era el Cristo. Juan repite muchas veces: yo no le conocía. Juan nunca vio a Cristo. Pero el Señor le dio esa pista en el momento del bautismo. Volvamos a nuestro pasaje. Dice, versículo 33, y yo no le conocía, San Juan 1:33. Yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Interesante. El Espíritu Santo presente antes en la profecía, en Cristo, en el nacimiento de Cristo, en el bautismo de Cristo. Vamos al libro de Mateo capítulo 3. Mateo 3. Mateo capítulo 3. Y observemos aquí cuando ocurrió esta escena. Versículo 13. 3:13. Mateo capítulo 3, versículo 13, la escritura, la palabra de Dios dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Interesante. En esta escena, el Espíritu Santo presente. Y noten algo curioso. Dice el 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu que descendía como paloma, y venía sobre él. La Biblia dice como
paloma. No es que el Espíritu Santo era una paloma. Cuando dice como, semejante a, parecido a. ¿Estamos claros? Desde un principio, el Espíritu Santo, el Señor lo simbolizó con una paloma. Cuando estudiamos las reglas de interpretación bíblica, que es muy interesante ese estudio, también se habla de cuadros. Y la paloma es un cuadro del Espíritu Santo, como paloma. Quiero invitarles a ir al libro de Génesis y al capítulo 8. Génesis 8. En Génesis 8 tenemos que ya ha ocurrido el diluvio y el agua está decantando. Está bajando ya el agua y Noé está esperando la voz de Dios para salir del arca. Noé y su familia y todos los animales que entraron en el arca no estuvo 40 días y 40 noches como la gente cree en el arca. Hasta estudiar la escritura nos damos cuenta que estuvo 1 año y 6 días más. 8. Génesis 8. Versículo 6. Y sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Ya había dejado de llover, imagínense. Ojo, dejó de llover, está bajando poco a poco el agua. Y aquí dice, sucedió que al cabo de 40 días. Entonces nos damos cuenta que no son 40 que solo tuvo en el arca. Abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también tras sí una, que dice, paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de sus pies. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo al arca. Esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Ahora, cosa interesante. Este cuadro de esta escena de la paloma es un cuadro del Espíritu Santo. Muchas veces Dios quiso enviar su Espíritu Santo a la tierra y el hombre la rechazó. Dios lo quiso enviar una vez y otra, nada. Hasta que llega el día de Pentecostés. Esto es un cuadro, ¿no es? El arca, un cuadro preciosísimo de Cristo y la salvación y el plan de Dios. Y reiteradas veces Dios envía el Espíritu Santo y el pueblo lo rechaza. Hasta que llega el momento en que el Espíritu Santo de Dios viene a la tierra, Pentecostés, a quedarse en la tierra, hasta que Cristo lo saque. Antiguamente el Espíritu Santo de Dios venía sobre ciertos individuos, pero temporalmente venía a cumplir su función y salía, venía y salía. Ahora es enviado para poder permanecer hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Otra cosa curiosa, la Biblia tiene muchas cosas curiosas. Por eso le quise yo llevar a la paloma con Noé. ¿Qué traía la paloma en su pico? ¿Una rama de qué? De olivo. La nación hebrea se compara con 3 árboles. Uno es el olivo, el otro es la higuera y el otro
No, la vid silvestre. Cada vez que Israel está fuera de la voluntad de Dios, lo podemos ver, por observar la Escritura, Dios compara a Israel con la higuera. Cada vez que Israel está en la voluntad de Dios, lo compara con el olivo. ¿Estamos claros? Bien, entendiendo eso, cuando el Señor Jesucristo anduvo en la tierra, ¿a quién maldijo el Señor? Y se secó. Y los discípulos quedaron atónitos. ¿Cómo se puede secar tan rápido? ¿Qué fue? ¿El olivo o la higuera? Interesante, ¿no? Los cuadros, las razones, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El arca tenía una ventana. ¿Sabían? Por la cual Noé abre para enviar, en este caso, primero el cuervo y después a la paloma. Los cielos también tienen ventanas. ¿Saben eso? Dice la Biblia, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Si no, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Hay muchos pasajes. El arca tenía una puerta. Jesucristo dijo en San Juan, yo soy la puerta. Para entrar al cielo hay tan solo una puerta. Vamos a mirarlo allá, por favor. En el libro de San Juan, capítulo 10. San Juan 10. San Juan 10, versículo 9. Observemos. Dijo Jesucristo, yo soy la puerta. Observen el lenguaje. Cristo dijo, yo soy la puerta. Cristo no está diciendo, yo soy una de las puertas. Yo soy una de las posibilidades. Él dijo que es la puerta, la única que te puede llevar, mi amigo, mi amiga, al cielo. No hay otra. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Con Cristo se tiene absolutamente todo. Absolutamente todo. El Señor nos hizo antes de irse al cielo una promesa. Vamos al libro de San Juan, en el capítulo 16. Observemos aquí en San Juan 16. San Juan 16. ¿Qué prometió el Señor a su iglesia antes de irse al cielo? Versículo 7. Pero yo digo la verdad. 16:7. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador vendría a vosotros, mas si no me fuere, os lo enviaré. Noten que al Espíritu Santo de Dios, al Señor, aquí le llamó el Consolador. Y noten que la palabra Consolador está con mayúscula. Está hablando de una persona, de un individuo. El Consolador. Versículo 8. Y cuando Él venga, el Consolador, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Observen, 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué? Había algo que les faltaba a ellos. El Espíritu Santo. Recuerden que muchos errores cometieron los discípulos cuando andaban con Cristo.
No habían sido llenos todavía del Espíritu Santo. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, aquí le llama Espíritu de verdad al Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esa es la razón cuando llega el Espíritu Santo el día de Pentecostés, los discípulos comenzaron a entender todas las cosas. Ahora entendemos. ¿Por qué? Porque ya tenían el Espíritu Santo de Dios en su vida. A Juan se le dijo, a quien veas descender el Espíritu Santo como paloma, ese es Él. El Espíritu Santo en Cristo. Ahora vamos a considerar el Espíritu Santo en el creyente, que es lo que nos importa a nosotros en el día de hoy, en el creyente. El Espíritu Santo en el creyente entra en el momento de la salvación. Cuando el hombre o la mujer reconoce que es pecador, que ha quebrantado los mandamientos, la voluntad de Dios, le pide perdón al Señor porque se ha arrepentido de sus pecados y confiesa a Cristo y cree en Cristo, dice la Biblia que en ese momento el Espíritu Santo de Dios entra en ese individuo y nosotros lo creemos por fe. El Espíritu Santo no se puede ver, no se puede tocar, porque ese Espíritu es como Dios. Vamos a lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Dice el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 1, versículo 13. En Él, en Cristo, note que ese artículo está acentuado, se refiere a una persona. En Él, va a decir en Cristo, vosotros, los creyentes, habiendo oído la palabra de verdad. Lo primero que tiene que hacer un individuo, oír la palabra de verdad. Santifican tu verdad, tu palabra es verdad, dijo Jesucristo en Juan 17. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Evangelio es la persona de Jesucristo, que Cristo fue muerto, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es evangelio. Habiendo oído la palabra de verdad de la Biblia y habiendo creído al evangelio, segundo punto, y luego dice al evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. ¿Cuál Él? El mismo Él del principio, Cristo. Habiendo creído en Cristo, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué promesa? La que Cristo hizo en San Juan 16 que acabamos de leer. Es necesario que yo me vaya para enviar el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios entra en el individuo en el momento que el individuo entiende y pone en práctica este versículo en su vida. En el momento de la salvación. Versículo 14, hablando del Espíritu Santo, que es las arras. Esa palabra arra significa señal, que es la prueba, que es la demostración de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cuál posesión? ¿Cuál redención? Que Cristo nos redimió en la cruz del Calvario. ¿En qué posición? ¿De qué posición está hablando? De la posesión adquirida. Cada creyente, cada hombre y mujer que ha confiado en el Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que Pablo dice en Efesios 1:13, tiene asegurada su posesión en el cielo. Su posesión adquirida para alabanza de su gloria. De la gloria del Señor.
Él nos ha prometido el Espíritu Santo. Y Él nos ha dado el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 6, veamos lo siguiente, 1 Corintios capítulo 6 y en el versículo 19. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Pablo dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Por eso Pablo dice que ahora el creyente, el que es hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida. Por consiguiente, nuestro cuerpo llega a ser templo del Espíritu Santo. ¿Verdad? A este edificio nosotros le llamamos iglesia. ¿Cuándo este edificio es una iglesia? Ahora que hay gente. Una iglesia porque hay creyentes. Un templo tiene creyentes. Amén. Una fábrica tiene obreros, un hospital tiene enfermos, un colegio tiene alumnos. Pero en el momento que no hay ningún ser humano, un hospital no es hospital, una fábrica no es fábrica, un templo no es iglesia. Iglesia la componemos nosotros, dice la Biblia, porque Cristo murió por la iglesia, no murió por edificios. En el cielo no habrá ningún templo, no habrá templo. ¿Por qué? Porque vamos a tener Cristo mismo ahí con nosotros. El creyente es templo del Espíritu Santo de Dios. Por fe entendemos que el Espíritu Santo de Dios entra en nuestra vida. Por fe. Por consiguiente, nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar a la gente un verdadero templo del Espíritu Santo, lo que significa ser un templo del Espíritu Santo. ¿Por qué el creyente es un templo del Espíritu Santo? ¿Por qué? El mismo versículo allí lo dice. El versículo 20, 6:20, porque habéis sido comprado por precio. Porque habéis sido comprado por precio. El creyente es un templo del Espíritu Santo. Ha sido comprado por precio. ¿Cuál precio? El precio de la sangre preciosa de Cristo. Que no se puede comprar con oro ni con plata. Hemos sido comprados por precio. Es por eso, como dice el versículo 20 aquí, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El creyente tiene la responsabilidad de glorificar a Dios, darle con el cuerpo, todo el cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, con todo el ser, como dice Pablo en Tesalonicenses 5, toda la gloria a Dios. No la gloria al hombre, la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque somos de Él, porque somos templos de Él, desde el momento que creímos en Él. Pensando, hablando de que estamos hablando del Espíritu Santo, el primer punto hablé en Cristo, el Espíritu Santo en Cristo, y ahora el Espíritu Santo en el creyente, en todo el ministerio de Cristo, según nos revelan los 4 evangelios. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo se dio la gloria a sí mismo? ¿Cuánto hizo cosas Él en beneficio de sí mismo? No hay caso. Entonces, ¿por qué nosotros hemos de darnos la gloria a nosotros mismos? Tenemos el mismo espíritu. El mismo espíritu que tenía el Señor Jesucristo, el mismo tenemos nosotros. El problema está que nosotros nos dejamos influenciar. Y podemos poner muchas cosas.
Pero el hombre no ha cambiado del tiempo de Cristo a este tiempo. El creyente tiene la responsabilidad entonces de darle la gloria, toda la gloria a Dios. Porque no nos pertenecemos. Somos del Señor. Por consiguiente, el creyente tiene la responsabilidad de crecer espiritualmente. No quedarse un bebé, sino crecer espiritualmente. Cuando una madre ve que van pasando las semanas, los meses, y su niño no crece, lo lleva al doctor y le pregunta, doctor, ¿qué está pasando con mi hijo? Mire, no crece. Hace 4 meses que le vengo poniendo la misma ropita, mire. No se queda contenta y feliz. Ella busca ayuda. Porque mi hijo no está siendo normal en su crecimiento. Lo mismo debe haber en el creyente. Vamos a la Biblia, por favor. El apóstol Pablo, hablándonos allí acerca de esto en 1 Corintios capítulo 15. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y en el capítulo 15 nos dice en el versículo 58, 15:58 al final del capítulo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creciendo siempre. No quedarse allí con la pura salvación. Hay muchos creyentes que no quieren prepararse. Hay muchos creyentes que no quieren estudiar. Aquí en nuestra iglesia siempre estamos ofreciendo algo a la gente. Tenemos el ministerio de discipulado para los adultos, el ministerio de discipulado juvenil. Tenemos el instituto bíblico los días miércoles. El miércoles pasado comenzamos a estudiar el ministerio del discipulado. Comenzamos un nuevo estudio. A las 5 de la tarde está el curso de mujer a mujer para las mujeres. Nadie puede decir, en mi iglesia nunca me dieron la oportunidad de crecer. Ustedes son testigos. Muchos creyentes de nuestra iglesia han pasado por aquí cuando yo he salido, cuando yo no he estado o he estado enfermo. Yo jamás he llamado a otro pastor a que me reemplace. Jamás lo podía hacer. Jamás. Siempre lo he hecho con creyentes. ¿Por qué? Porque el creyente tiene que aprender. El creyente tiene que desarrollarse. La obra del Señor tiene que continuar. Pero si tú te quedas echado en los laureles, hermanos, ¿quién va a continuar con la iglesia cuando yo me vaya? De hecho, me están quedando pocos años. ¿Quién va a continuar? Yo he hecho todo lo que está de mis manos posible. Así que ahí van a tener que estar viendo. No van a traer un curita aquí a la iglesia. Mateo 28. Mateo 28. ¿Qué dice la Escritura? En el libro de Mateo, el capítulo 28, muy interesante, lo cité hace un rato, como concluye este pasaje, Mateo capítulo 28, hablando del Señor Jesucristo mismo, en Mateo 28, y voy a darle la lectura desde el 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Noten, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando aquí? De los 11, porque uno se había colgado. De los 11, algunos dudaban. La iglesia no ha cambiado. Hay muchos creyentes. Aquí yo cada domingo vengo y trato de traer una buena enseñanza clara y bíblica, sobre todo bíblica, por fe. Yo predico por fe. Yo aquí veo gente,
Pero muchos andan en el limbo, están sentados aquí, pero su cuerpo, su mente anda vagando por cualquier parte. 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Algunos de qué? Algunos de los 11. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, todo el poder, quiere decir eso, me es dado. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y observen, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, ¿qué dice? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He escuchado a muchos creyentes que se sienten solos. A un pastor del sur en una ocasión me dice, ay, que tú me siento solo. ¿Y qué onda que te sientes solo? Le dije yo. No tienes al Señor, el Dios Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Escritura, el ángel que te guarda. ¿Qué más quieres? No, pero que tú vives en Santiago, me dijo, estás rodeado de pastores, pero yo no me junto con ellos. No tengo un compañerismo con ellos. Que me vea toda la semana conversando cómo te va, qué sé yo. El Señor hizo una tremenda promesa aquí al creyente que ha creído en Él. Y dice, y he aquí, la última frase del versículo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Tú y yo no estamos solos para hacer la obra de Dios. Es un pensamiento humano. Cuando Elías está en la sequía y la batalla con los enemigos, pensó que él estaba solo. Él lo pensó. Y el Señor le dijo, no, estás equivocado, tengo un montón de profetas por ahí y por acá. Uno no tiene que sentirse solo porque eso es una idea del diablo. El Señor está contigo donde quiera que estés. Afortunadamente y desafortunadamente, el Señor está contigo donde quiera que estés. ¿Estás en algo bueno? El Señor está contigo. ¿Estás en algo malo? El Señor está contigo. Porque es una promesa. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. Aun cuando están pecando. Lo dice la Escritura. Para concluir, el Señor no da al creyente el Espíritu por medida. Ay, que yo soy medio carnal en la iglesia porque a mí me dio un pichintún y al otro le dio mucho. No, es que ese tiene más espíritu que yo. O sea, el creyente piensa, no, que yo soy tan flaquito y me cae un poquitito de espíritu. Yo creo que el hermanito fulano, la hermanita fulana que es más gordita, tiene más espacio, le da más espíritu. Por eso que ellos son más espirituales que yo. No, hermano. No es así. Vamos a la Biblia. En el libro de San Juan, capítulo 3. San Juan 3. ¿Qué dice la Biblia aquí en San Juan 3? San Juan capítulo 3 y en el versículo 34, observen, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios, observen, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Entiende la idea? Dios no da el Espíritu como en medida. No es como ese juego que se jugaba cuando yo era niño, las niñas. Y empieza. A todos les dio menos a mí. No. A todos les da lo mismo. Es que el creyente comienza a trabajar aquel espíritu, multiplicarlo de acuerdo a su entrega, de acuerdo a su relación para con el Señor. Así que no es que el Señor a mí me dio poquito y a fulano le dio más.
No, Señor. A todos da. Él nos da el Espíritu por medida. Y otra cosa más impresionante aún que el apóstol Pablo nos dice, que el creyente en Cristo está completo. El creyente en Cristo está completo. No le falta nada. Por años he escuchado predicadores que enseñan en la iglesia, no, que no es suficiente aceptar a Cristo, tú tienes que tener el don y hablar en lengua, hacer esto. Un montón de barbaridades. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el libro de Colosenses y capítulo 2? Colosenses capítulo 2. Versículo 10. Observen. Colosenses 2:10. Y vosotros, los creyentes, estáis, ¿qué dice? Completos en Él. Colosenses 2:10. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, de toda autoridad y poder. Cristo es la cabeza. En Cristo el creyente está completo. Va a decir, no le falta nada. Entonces la pregunta es, ¿por qué tú no brillas para el Señor? ¿Por qué sientes que eres un creyente mediocre? ¿Por qué sientes que contigo no pasa nada? Todo depende nada más de mi relación con el Señor, nada más. ¿Cómo yo voy a conocer al Señor? Por pasar tiempo en la Escritura. La Biblia dice que esta es la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo en nuestras manos. Por consiguiente, no estamos solos. Yo estoy con vosotros todos los días del mundo. Hasta el fin del mundo, todos los días. El problema somos nosotros. Cristo brilló. Cristo tuvo el mismo espíritu que nosotros. Pero ¿por qué yo no brillo? Pablo brilló. Pedro brilló. ¿Por qué tú y yo no? Esa es la pregunta. Oremos. Bendito Dios.